Y vuelvo yo al principio, ¿no? Es debido esencialmente a que nuestros sistemas estratégicos y nuestra forma de hacer empresa siempre fue informal, improvisada en el día a día, tratando de sobrevivir. Y pueden haber mil justificaciones para esto, ¿no? Podemos hablar del entorno que hemos vivido en el país, pero les acabo de decir, no tuvimos un entorno económico, digamos así, con mucho dinero en el mercado durante muchos años y sin embargo, ¿no es cierto? Posiblemente algunos lo aprovecharon y están ahora subsistiendo mejor, sobreviviendo mejor, y algunos no. Y algunos no aprovecharon ese tiempo y simplemente vendieron, ¿no es cierto? Pero no invirtieron o guardaron un fondo para estas situaciones muy difíciles. Entonces, primera gran lección que me deja esto, ¿no? Con modelo es una cosa, con modelo estratégico es una cosa, sin modelo estratégico es otra cosa. Y con táctica, pues habrá que ver si es que puedo lograr. Entonces, este momento, en la etapa que está aquí, no nos queda más que hacer dos cosas. Tratar de hacer acciones de choque y diseñar el modelo en el caso de que yo logre sobrevivir, diseñar el modelo para que no me tome desprevenido la siguiente gran crisis. Entonces, un poco siguiendo la línea de esto, eh, hay sectores más complicados y hay sectores que tienen más oportunidades. Entonces, si vemos, por ejemplo, la gráfica de los sectores más complicados, en el extremo, digamos que en el semáforo más rojo, está el sector turístico. Y no tan lejos está el sector de la aviación, el transporte marítimo, los automóviles, la construcción y los bienes raíces, ¿sí? Hasta llegar en anaranjado a la manufactura que está en este gráfico, ¿no? Entonces, si yo estoy en estos sectores, ¿qué puedo hacer? Bueno, en el turismo no puedo hacer mucho porque el turismo es físico, no es online. Pues algo se podrá hacer en comunicación, en promoción online, pero el turismo es físico. Yo quiero ir a un país, ¿no? A no ser que nos inventemos una cosa de teletransportación y holografías y poder yo disfrutar de esto que todavía está ya está en estudio este tipo de tecnología, pero todavía no está en implementación, no vamos a podernos reinventar. Posiblemente tendré que convertir el restaurante del hotel en un restaurante de comida rápida y vender a domicilio, pero esto requiere un tiempo de adaptación. Entonces, sectores están mucho más complicados. En automóviles habrá que ver dónde están los clientes que tienen liquidez. Lo que pasa también con las empresas, también pasa con las personas naturales. También hay personas que tienen más liquidez, otras liquidez, porque saben que puede pasar alguna cosa. Entonces, a lo mejor podemos aprovechar algún tipo de oportunidad ahí con esas personas que tienen liquidez a través de la venta, pero no más que esto. Y luego está el sector de la manufactura, y en el medio ustedes se fijan que está la educación. La educación también tambalea, porque después de esto hay una nueva normalidad. Después de esto es impensable creer que el mundo va a seguir de la misma manera. Esto es un tipping point, es un punto clave, es un cambio de era, como le quieran llamar, lo hemos oído permanentemente esto en las últimas semanas, pero lo importante es que nos creamos que esto va a pasar. Entonces, yo no puedo resolver los problemas del futuro y el crecimiento futuro de las organizaciones desde el viejo paradigma. Tengo que transformar el paradigma. En el caso de la educación, el viejo paradigma es la clase presencial. Ahora habrá que mezclar, habrá que buscar la forma de llevar entre lo online de mejor manera, ¿no? Con lo presencial, pero es un tipping point, es un cambio de era. Y luego los sectores más favorecidos están ahí en orden, la agricultura, lógicamente la agricultura que ocupa el 21.1% a nivel mundial de la mano de obra, será uno de los aspectos que todavía ahora sí lo vamos a valorar. Pero más adelante que la agricultura está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de comida, que no está en este gráfico, pero les cuento, procesamiento de comida y el retail. Entonces, el procesamiento de comida, más que la agricultura pura, digamos, va a ser importante porque se va a poder incluir tecnologías exponenciales de las que ya voy a hablar. Entonces, va a permitir que haya comida no solamente producto de la tierra, digámoslo así, sino comida producto de laboratorio. Y eso ya está pasando con carne, por ejemplo, en el caso de Memphis Meat o Fineless Food, en el caso de comida del mar. Entonces, esto va a pasar, no solamente con el tema agrícola, sino con el tema ganadero y también con el asunto de la pesca. Y los mejores sectores serán, sí, el sector de la tecnología de la comunicación, eso con esto que está pasando va a ser clave.
y luego tendremos todo lo que son soportes de servicios médicos y todo lo relacionado con servicios médicos, seguros, etcétera, que tienen una grandísima oportunidad para aprovechar esto, pero las oportunidades se aprovechan con estrategia. No se las toma ahorita, sí, ahorita puedo tomar yo muchas cosas y después no lo puedo manejar y me da lo mismo, ¿no? Entonces, estos sectores van a ser los más favorecidos y los sectores más complicados, que no significa que no se vayan a levantar al futuro, ¿sí? Sino que son los más complicados de este momento, son los que están hacia la izquierda, turismo, autos, aviación, etcétera. Entonces, un poco esto me da pie para conversar con ustedes, como tercer punto, sobre lo que va a pasar con las tecnologías. Esta es otra cosa que no se ha medido en nuestro país y en las empresas de nuestro país. En esta misma base de 300 organizaciones que yo les cuento que se investigaron muy a profundidad, eh, tuvimos resultados, pero interesantísimos hacia la baja de este tema, ¿no? Cuando les preguntamos si alguno de estas organizaciones utilizaba ciencia de datos, Big Data, Data Experience, producto de los datos, etcétera, la contestación fue, utilizamos datos para algo y en alrededor del 10-11%. ¿Sí? No específicamente Big Data, pero utilizamos ciencia de datos. Hemos recopilado los datos. Los datos ahora son importantísimos si hablamos de innovación. Son importantísimos porque me va a permitir determinar la situación particular de uno u otro cliente para saber a dónde llego específicamente en esa estrategia de choque que habíamos hablado. Entonces, pero poquísima utilización de la ciencia de los datos en el país. Menos aún cuando comenzamos a preguntar del uso de inteligencia artificial, que en el sector industrial, en el sector logístico, como lo dijo la señorita Maguada anterior a mí, es uno de los temas importantísimos, el uso de la automatización, la inteligencia artificial y la robótica. Y esto en la industria, en la logística, como lo voy a poner en unos ejemplos más adelante, pues es fundamental. Aquí en el asunto de inteligencia artificial, la contestación fue algo estamos haciendo en 3% de las organizaciones. 3%. Y cuando hablábamos de blockchain o hablábamos de realidad aumentada o de realidad virtual, pues el resultado fue todavía más bajo. Es decir, que parte de nuestra improvisación es que no nos hemos metido en la rueda del cambio tecnológico. Y es lógico porque a veces los cambios tecnológicos superan nuestra capacidad de entendimiento como personas y como empresarios. Superan nuestra capacidad de entendimiento. Y como no tenemos una estrategia definida, entonces no sabemos para qué tenemos que utilizar estas cosas. Y lo que hace es que les tengamos miedo, ¿no es cierto? O les tengamos hacia un lado y veamos, esperemos a ver qué pasa. Y en otros países, y no estoy hablando de las grandes potencias asiáticas que nos han demostrado este momento que tienen gran capacidad de levantarse de los problemas, sino de economías más cercanas como las de México, Vietnam, Turquía y algunos otros países, incluso Colombia, que acaba de estrenar hace muy poco un centro de tecnologías exponenciales en Medellín. Realmente estos países, que son también países emergentes como el nuestro, pues están mejor preparados para poder adaptar a las tecnologías. Entonces, ¿para qué me va a servir esto en la industria, en la logística, en el transporte? Bueno, todo está ya conectado. Todo está conectado. Ya no estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando del Internet de todo. Entonces, no solamente vamos a desconectar dispositivos, sino vamos a conectar personas y procesos. Y esto en la industria logística y en cualquier tipo de industria o de servicios es algo extremadamente esencial. Conectar y automatizar las cosas para que no tengamos que estar pidiendo permiso y para que de alguna manera seamos más eficientes. Se calcula que en este momento tenemos 20 billones, 20.000 millones de dispositivos conectados ya en el mundo. Cada uno de estos dispositivos entre 8 o 10 sensores en promedio. Ustedes se imaginan la cantidad, la cifra es impresionante, la cantidad de sensores conectados de este momento para lo que es automatización y algunas otras cosas más. Y se calcula que para el año 2030, es decir, en esta misma década, si lo queremos ver así, tengamos 500.000 millones, 500 billones de dispositivos conectados. La cifra de sensores no las puedo ni nombrar. Entonces, todo esto es parte de los procesos de automatización. Y ahora nos sentimos vigilados, ¿no? Porque incluso Israel, ayer contaba también este caso, Israel está utilizando sus sistemas de reconocimiento facial antiterroristas este momento para reconocer a los que están enfermos de coronavirus. Entonces, estamos vigilados, nos encanta este momento estar vigilados. Para el futuro esto tendrá un cambio muy grande, pero ustedes se imaginan todo lo que tiene que ver con la tecnología de reconocimiento facial, cómo se puede utilizar en la logística, en el transporte, en la industria, pues es impresionante, ¿no? Desde saber cómo está el personal que está trabajando, si es que hubiera personal, ¿no es cierto?, trabajando, y hasta saber, ¿no es cierto?,
qué pasa con la humedad en una planta, qué pasa con la temperatura en una bodega, y esto que se vaya regulando automáticamente. Muchas organizaciones ya lo tienen, pero será mucho más automático en el futuro. Y de estas tecnologías, como les he nombrado, hay muchas más: supercomputadoras, computación cuántica, velocidad 5G. Lo que nos tomaba, ¿no es cierto?, 24 minutos bajar una película normal, eh, con tecnología 4G o unos minutos, ¿no es cierto?, ahora nos va a tomar 2 o 3 segundos con tecnología 5G. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante para el futuro de las organizaciones. Entonces, la velocidad de conexión también será extremadamente rápida. Entonces, no les quiero agobiar, pero resulta ser que estamos pensando en cómo sobrevivir eh, todo el mundo. Sí, ventajosamente, o sea, ventajosamente, a pesar de que tenemos que ser empáticos con este dolor, pero ventajosamente esto está pasando en muchos países, pero algunos que están más preparados y que ya han implementado esto, no el año pasado, ¿no? Esto lo vienen implementando en la última década, y en este momento los crecimientos les van a permitir eh, sobrevivir de mejor manera a esto. Entonces, un poco para ir cerrando esta presentación, porque me dieron 30 minutos y ya creo que están cumpliendo, ¿no es cierto, César? Eh, Simplemente dar una pasada muy, muy rápida a algo que ustedes seguramente ya conocen, pero que tiene que ver con esta nueva era. El robot logístico, ¿sí? Este es el robot de Amazon. Si ustedes ven, y de estos videos hay muchísimos en la red, si ustedes ven cómo se manejan los centros logísticos de Amazon, que es el más grande del mundo en este tipo de temas, se mueven a través de estos robots que ustedes ven, que no son robots con pinta humana, que son robots pegados al piso, que lo que hacen es ponerse abajo de cada estantería y moverla, ¿no? Lo interesante es que tienen inteligencia artificial. Entonces, al tener inteligencia artificial, no se chocan, no se dañan, no se mueven, hacen lo que tienen que hacer. Y no es que están siendo programados, ¿no? No están programados. Ellos ya saben su trabajo porque lo que han hecho es recopilar conocimiento durante todo el tiempo, juntar ese conocimiento y tomar decisiones. Y es un robot básico de logística, ¿no? Pero que ya se está implementando, y esto ha permitido una eficiencia tremenda dentro de los centros logísticos de Amazon. Algo más, este es una alianza entre ABB y Covariant. Este es un robot logístico también con inteligencia artificial. Este robot también aprende. Tal vez no sea uno de deep learning, un robot de inteligencia profunda y de inteligencia automática, pero es un robot que tiene inteligencia artificial, y lo que hace es básicamente empacarlo, como ustedes están viendo, ¿no? Hace un empaque, pero no es que le tienes que programar cuando tienes que cambiar a un paquete más grande, ¿no? Él ya lo sabe y lo hace de manera automática. Luego les quería también indicar, esta es una noticia muy reciente de septiembre del 2019, la inteligencia artificial se sube al camión del reparto, la revolución de la logística. Y resulta ser que ahora ya los camiones son autónomos, ¿no? Esto no es muy nuevo, ya ustedes saben que Uber Freight está haciéndolo ya hace algún tiempo, y ya los camiones son inteligentes, lo que permite ahorrar muchísimo dinero en la parte logística. Saben específicamente qué es lo que traen, qué es lo que llevan, cuánto pueden poner nuevamente. Entonces, el 65% de los directivos piensan que este va a ser el renacimiento de la industria, ¿no? ¿Sí? La inteligencia artificial y el aprendizaje automático está permitiendo que esto suceda ya en este momento en los centros logísticos. Otro ejemplo muy interesante es lo que está pasando con Zipline, y también tiene que ver con el transporte. ¿Sí? Zipline es una compañía que lo que hace, y en este momento posiblemente lo hará mucho más o lo está haciendo mucho más con asuntos medicinas. Zipline es un dron, ¿sí? De esa forma especial. Es un dron impulsado, es un dron más o menos grande, que transporta paquetes de hasta 10 kilos, y lo que hace es llegar a zonas donde se necesitan medicinas o se necesitan elementos, alimentos, y que no pueden, por alguna catástrofe natural como la que estamos viviendo, o un evento como el que estamos sintiendo en este momento, no pueden acceder a
a centros o a ciudades de abastecimiento. Entonces, Zipline lo está haciendo. Todo esto que les estoy indicando, pues está muy bien documentado. Lo pueden encontrar en YouTube perfectamente. No son suministros de socorro o suministros de alimentos para socorro, ¿no? Esto hace Zipline. Lo interesante es que Zipline no maneja un dron programado. Es decir, el dron no es que está controlado por un control remoto, ¿no? El dron tiene inteligencia artificial y sabe a dónde tiene que ir, sabe cuál es su misión y pues va, deja esto y regresa a su estación, digamos. Otra cosa muy importante es que ya los drones que vamos a ver en el futuro no van a ser drones con hélices, sino estos de propulsión a chorro como el que vemos en este momento, que es de Fusion Flight, que es un dron con propulsión a chorro que puede llevar, porque es importante la propulsión a chorro en los drones. Este ya no es solamente un prototipo, ya está volando. Puede llevar la propulsión a chorro, puede primero alcanzar mayores velocidades, puede alcanzar mayores distancias y además de eso puede transportar hasta 40 kilos de peso. Entonces, este es un dron que va a revolucionar la entrega de paquetes. Ya se está utilizando, ¿no es cierto? UPS, por ejemplo, ya comienza a utilizar este tipo de drones para el transporte de paquetes más pesados y que hacen más eficiente también la entrega. Entonces, ese es el dron de Fusion Flight. No podía dejar de mencionar a Uber Air o Uber Elevate, también le dicen. Ellos están no solamente pensando ya en helicópteros, que esto ya lo tienen, el transporte de personas en helicópteros, sino que también están pensando ya en autos autónomos, si ustedes los conocen, que se manejan solos con inteligencia artificial y aprendizaje automático, pero que en su momento se pueden convertir también en drones. Es decir, dentro de la ciudad, yo me transporto en este auto que está ahí, ¿no es cierto? Esta sería la cabina del auto, o el auto que se transportaría en la ciudad. Y llegas a una estación, ¿no es cierto? Llegas a una estación y se incluyen las alas. Este es un prototipo, pero la alianza muy fuerte que tiene Uber con Airbus ha permitido que ya esto se esté probando y en un futuro no solamente será transporte de personas, sino también será transporte de trabajadores, obreros hacia fábricas, ¿no es cierto? Haciendo más eficiente el tiempo y hacia otras cosas, como por ejemplo plataformas petroleras, ¿no? Entonces, y de manera autónoma, esto no tiene un piloto, se maneja básicamente con inteligencia artificial. Otro ejemplo de lo que está pasando es Hyperloop One. Se tiene pensado ya su operación plena, este momento hay una operación piloto ya, pero se tiene pensado su operación plena para el año 2023. Eso es pasado mañana, ¿no? Esta gente lo viene desarrollando de los últimos 10 años y es parte de una estrategia que tiene a Elon Musk, también la gente de Virgin, Richard Branson está metido en este proyecto y en el 2023 estará en pleno funcionamiento. Es un transporte de personas a través de una tubería, pero no solamente se va a quedar en transporte de personas, haciendo 35 minutos entre Los Ángeles y San Francisco en Estados Unidos. Cosa, pero algo diferente. ¿Sí? Sino que va también a permitir transporte de mercancías. Eso es una revolución también para el tema logístico, ¿no? Va a permitir transporte de mercancías y transporte de bienes a través de estos túneles. Y el ejemplo más claro de esos túneles es el siguiente. No sé si habían oído hablar de esta compañía, pero esta compañía se llama The Boring Company, la compañía aburrida. Es una compañía también de Elon Musk. O sea, este tipo no solamente está pensando en llevarnos a Marte en caso de que el virus nos mate a todos, sino está pensando también en transporte, en túneles de transporte por debajo de la tierra. Y les llamó The Boring Company porque dice no tiene ninguna gracia un túnel como estos de metal, sino lo interesante es cómo puede agilitar el transporte y cómo puede ayudar a la logística. El primero que ven ustedes hacia la izquierda, este de aquí, es el de transporte con autos o camiones, ¿sí? O con autos que llevan mayor capacidad de carga, digamos así. Este es el primero. Luego el que está en el medio permite un transporte mixto. El túnel más chiquito permite transportar cierto tipo de mercancías y el más grande, por ejemplo, fluidos o sistemas eléctricos o sistemas de computación.
Y el que está hacia su derecha, este de acá, que es un túnel simplemente vacío, lo que hace es transportar es fluidos. Puede transportar petróleo, puede transportar agua, puede transportar cualquier tipo de elemento. Entonces, es muy interesante cómo se está transformando también el asunto del transporte, la logística en este mundo. Entonces, un poco antes de decirles gracias, simplemente para concluir esta intervención mía, no se olviden, las empresas que van a subsistir son las que sean capaces en este instante, hoy, ¿sí?, de sobrevivir al embate que tenemos y a lo que venga en el cortísimo plazo, pero que sean capaces de diseñar una estrategia hacia futuro, que sean capaces de hacer elecciones adecuadas, que tengan un pensamiento un poco más hacia allá. Y el mundo está acelerando. Esta crisis no solamente ha develado cosas malas, sino también ha develado que no somos jugadores de equipo, que no hemos logrado alianzas estratégicas, y yo por eso celebro muchísimo este tipo de eventos en donde nos invitan desde la academia, empresarios y todo para que expongamos nuestro punto de vista nada más. Pero no hemos logrado encajar en los clústeres, ¿sí? Por eso los centros logísticos son tan interesantes. No hemos logrado entender cómo funciona la dinámica mundial en este momento y cómo se va a transformar hacia futuro a través de esto. Estamos entrando como en un nacionalismo medio raro, ¿no? Estados Unidos pidiendo que no se vendan mascarillas a otros países del planeta. No Estados Unidos, sino una persona específica en los Estados Unidos está haciendo esto, ¿no? Y cuando más necesitamos unirnos para compartir información, para lograr ser una parte en la cadena de alguien más que tenga y genere valor. Entonces, no hemos logrado esto. Y la segunda cosa que yo les quisiera dejar simplemente como pensamiento final es qué está pasando con las tecnologías y si realmente estamos aplicando tecnologías como la robótica, que eso les incumbe a todos posiblemente los que están aquí en esta charla, como la inteligencia artificial, como la capacidad de guardar información y transformar información a través de blockchains, como el uso de sensores para lograr la eficiencia. No va esto a quitar plazas de trabajo de manera global. Esto lo que va a hacer es que las plazas de las personas se transformen a otras cosas y que tengamos una super creatividad, una unión entre la creatividad nuestra más la creatividad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es creativa, aunque ustedes pueden, como es lógico, podemos dudar de este asunto, ¿no? Pero esa es la segunda cosa que yo les quiero dejar en esta corta charla. Entonces, es el momento de reflexionar